Hola, el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a las escalas anotativas, a las propiedades anotativas, que básicamente estas aparecieron en la versión 2008 de AutoCAD y supusieron toda una revolución en la forma en la que nosotros podemos representar nuestros dibujos en el espacio papel. En este ejemplo tengo tres viewports en los que están un mismo dibujo representado en tres diferentes escalas, pero todos sus elementos aparecen con el mismo tamaño. Textos, flechas, cotas aparecen representados todos con el mismo tamaño. Entonces, antes de que aparecieran las escalas anotativas, para hacer esto teníamos que dibujar, en este caso, este cuadrado 3 veces, y en sus textos, flechas y cotas a cada uno teníamos que asignarles un tamaño dependiendo de la escala, para que en el espacio papel se representaran al mismo tamaño. Entonces eso significaba un mayor trabajo, pero una vez que se implementaron las escalas anotativas, pues todo esto se simplificó mucho, ya que ahora solamente tenemos que hacer un dibujo con una sola cota, un solo texto y una sola flecha, y dependiendo de la escala, AutoCAD se encarga de ajustar los tamaños automáticamente, casi. Entonces, bueno, si nos vamos aquí al espacio modelo, aquí pueden ver lo que les estoy comentando. Es un solo dibujo, un solo estilo de cota, un solo estilo de texto y una sola flecha para cualquier escala que nosotros queremos. Entonces, aquí en la parte inferior derecha podemos ver las escalas anotativas, que en un principio, cuando nosotros creamos un nuevo dibujo, tenemos una infinidad de escalas, pero todas esas escalas realmente no nos sirven, ya que esas escalas están diseñadas para trabajar en milímetros y en pulgadas. Ustedes se van a dar cuenta ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es borrar esas. Regularmente queda la escala 1:1, y de ahí creamos nuestras escalas dependiendo de las que necesitamos. En este caso, para el ejemplo, yo creé una escala 1:100, 1:75 y 1:50. Ahorita está los textos, cotas y flechas se están visualizando en la escala 1:100. Si yo le doy clic en la escala 1:75, como pueden ver, cambian los tamaños, pero aquí ya AutoCAD ajustó el tamaño del texto, las cotas a la escala 1:75 automáticamente. Entonces, por ejemplo, si yo al texto le doy un clic, aquí en este caso se me visualizan las tres escalas, porque yo le agregué las tres escalas, pero por ejemplo aquí en el tamaño del texto, debajo aquí me aparece paper text, que es 2 de 2 milímetros, que en este caso mi texto va a medir 2 milímetros, pero aquí en el model text me está mostrando el factor de escala para la escala 1:75, que sería de 0.15. Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy y le doy a la escala 1:50, el texto se me ajusta automáticamente, y de igual forma si yo le doy clic, aquí igual me muestra el paper text, que es de 2 milímetros, y el model text, que es de 1 milímetro. Aquí. Entonces, creando las escalas nos evitamos tener que, en este caso yo tener que dibujar otros dos juegos de este cuadrado, otros dos juegos de cotas, otros dos juegos de flechita y otros juegos de texto, y a cada uno estarle asignando ese factor de escala para que se ajuste el texto y se muestre al mismo tamaño en el espacio papel. Y bueno, para crear las escalas es de lo más simple. Simplemente damos
clic aquí en las escalas anotativas, le damos a Custom y ahí en editar podemos agregar la escala que queramos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera editar la 1 a 100, aquí en este caso le voy a dar en editar nada más para mostrarles el proceso. Primero lleva el nombre, en este caso 2.100, pueden poner ustedes el nombre que ustedes quieran para identificarlo. En las unidades de papel siempre lo vamos a manejar con 1000. Esto es porque pues 1000 milímetros es igual a 1 metro. Regularmente en modelo, aunque yo lo estoy tratando de representar en centímetros, realmente muchos lo representan en metros, entonces la unidad base sería 1000. Y en las unidades de dibujo, ahí es donde ya le vamos a poner 100 en el caso de la escala 1 a 100, 75 en la escala 1 a 75 y etcétera, así con cualquier escala. Escala 125, pues aquí sería 125, por ejemplo. Entonces, bueno, 1000, después aquí 100 en este caso, y ok. Y no hay más, podemos agregar todas las escalas que queramos, dependiendo de nuestras necesidades. Y damos ok. Y bueno, voy a regresar a la escala 1 a 100. Para un texto, insertar un texto con una escala anotativa, simplemente decirnos a la pestaña de anotaciones, aquí en los estilos de texto, le damos en manejar texto, estilos de texto, y en mi caso yo estoy utilizando el texto de estilo Romance. Puede ser Arial, puede ser el texto que ustedes quieran. Ahí simplemente tienen que marcar en tamaño la casilla anotativa que esté marcada con la palomita. Paper Text 0.00 como está aquí. Factor de escala y pueden el tamaño de texto, pues lo pueden poner ahí el que ustedes quieran. Regularmente yo lo dejo en 1 y no hay más que aplicar y cerramos. Y así con todos los tipos de textos que ustedes manejen. Si manejan 3, 4, simplemente es marcar la casilla anotativa en Paper Text 0.00 y no hay más. Ustedes ya insertan su texto y el momento de seleccionar el texto, si ustedes quieren que el texto se dibuje en una sola escala, por ejemplo aquí yo voy a insertar un texto en escala 1 a 75. En 75 les voy a insertar un texto de una línea, por ejemplo. Le doy clic, aquí me va a pedir el tamaño, en este caso yo le voy a marcar 2 para 2 milímetros y un ángulo de rotación de 0. Y ahí pongo el texto, en este caso le voy a poner prueba 2 y listo. En este caso está en escala 1.75, dándole clic aquí donde dice escala anotativa, dice 1.75, el tamaño del paper de 2 milímetros y el tamaño del model de .15. Ahora si me voy al espacio papel, se va a dar cuenta que este texto solo aparece en el área donde tengo mi escala 1.75. En escala 1 a 100 y escala 1 a 50 no van a aparecer. Lo mismo va a suceder con cotas y flechas. Solo van a aparecer en el área de su escala. Entonces si yo selecciono el viewport, al momento de dibujar un viewport, igualmente aquí yo le tengo que asignar el tipo de escala que va a manejar. En este caso tiene la escala 1.75, yo ahí puedo cambiar entre la escala 1 a 100. Ahí vieron que con solo poner el cursor encima se escaló automáticamente el dibujo y solo aparecen los elementos que tengan la escala 1 a 100. En el caso de 1 a 50 igual se escala automáticamente y solo aparecen los elementos con esa escala. Como pueden ver, el texto de 75 pues no aparecen las demás escalas.
aquí pequeños errores gráficos. ¿Qué pasó? Ok, pequeño error gráfico, pero bueno, básicamente los textos, flechas y cotas que yo le asigne cierta escala solo van a aparecer en el área en el viewport que tenga asignado esa escala anotativa. De igual forma, para asignar una cota es igualmente tan fácil como irnos a crear una cota. En este caso yo tengo, como pueden ver, una cota única para las 3 escalas. Y al momento de crearla, bueno, ustedes configuran sus tipos de línea, el tipo de flechas, su tamaño. Aquí en este caso, en el tamaño va a ser el tamaño en milímetros al momento de ponerlo nosotros como anotativo. Si yo, por ejemplo, no lo manejara con una escala anotativa, el tamaño no sería de 1.15, en este caso sería 0.15 para el model, digamos, si yo lo manejara en model solamente o sin escalas anotativas. Como yo lo voy a manejar como anotativo, va a ser 1.5 de 1 milímetro, bueno, de 1.5 milímetros. Lo mismo para el texto. Selecciono mi tipo de texto. Y en el tamaño de texto yo aquí lo voy a poner como en milímetros, como lo voy a representar en el espacio papel. Si yo no lo utilizara de forma anotativa, pues sería 0.2 para representarlo en model, o sin escala anotativas sería 0.2, pero bueno, voy a manejar las escalas anotativas. En este caso lo represento exactamente en milímetros, entonces serían 2 milímetros. Bueno, ya ahí ajustamos el tipo de color, lo queremos centrado o alineado, bueno, ya ahí depende de cada quien. Y aquí en la pestaña de Fit, aquí es donde vamos a seleccionar la escala anotativa. No hay más que palomearlo y ya. Unidades primarias. En este caso, como el dibujo base está en escala 1 a 100, yo aquí no le pongo 100 y no hay más. Ahí cada quien le puede ajustar si quieren más decimales, otros factores, ya depende de sus necesidades. En este caso, bueno, básicamente nada más hay que configurar la cota y marcar que sea anotativo y ya, ok, y con eso es más que suficiente. Igualmente, como el texto, dibujamos una cota. En este caso está seleccionada la escala 1.75. Yo dibujo mi cota y va a quedar únicamente en esa escala de 1.75. En el layout igualmente solo va a aparecer en su zona de escala de 1.75. Si yo quisiera que esta cota apareciera en la zona de escala 1.50, lo selecciono. Puedo seleccionar de hecho varias cotas si quisiera, y aquí donde dice escala anotativa le doy aquí al recuadro a agregar y selecciono mi escala 1.50. Ya que se agrega a la lista, ok, y aquí cambio a la escala 1.50 nada más para ver el tamaño, si está bien ubicado, lo que sea. De hecho yo aquí puedo seleccionar la escala 1.50 y por ejemplo mover el texto afuera, y solamente se va a representar este cambio en esta escala que yo tengo seleccionada. Si yo me regreso a la escala 75 por ejemplo, el texto queda centrado. Y si nos vamos al espacio papel, ya aparece en su área. Aquí bueno, no se ve porque está un poco más afuera, pero bueno, el es más grande. Como pueden ver, se representa, pero se representa diferente también porque yo le moví el texto, bueno, el valor de la cota, pero pues, obviamente solo lo moví en esa escala.
Inclusive si yo quisiera que solo apareciera en la escala 1.50, lo selecciono, me voy a las escalas anotativas, otra vez al recuadro, selecciono la 1.75 y la borro. Va a quedar únicamente la escala 1:50. Ok. Voy al espacio papel. Como pueden ver, en la escala 1.75 desapareció y se sigue conservando en la escala 1:150. Y para insertar una flecha es lo mismo. Nos vamos a las configuraciones de los leaders, donde los tengo. Ok, están acá. Igualmente en modificar o agregar. Aquí ya tengo una creada, digamos que la voy a crear, ¿no? Pongamos que es nuevo. Lo mismo, configuro los tipos de líneas, el tamaño de la flecha, en este caso como va a ser con propiedades anotativas, va a estar representada en milímetros, así que va a ser, en mi caso es de 2 milímetros. Si no fuera así sería 0.2, pero bueno, como van a dejar las escalas anotativas son 2. Aquí, bueno, tamaño de la estructura de la flecha, y aquí donde dice en escala, de igual forma simplemente tenemos que marcar la escala, bueno, palomear la escala anotativa. Contenido, su texto, tamaño del texto, igualmente el texto representado en milímetros, si no fuera así sería 0.2 en mi caso. Como yo lo quiero con 2 milímetros, 2. Ok, cerramos y es lo mismo. Por ejemplo, aquí voy a agregar una flecha con escala 1:100. Le voy a poner prueba 2. Y listo. Si me voy a la escala 1.75, todo lo demás se ajusta, la escala 1:100 se mantiene en su tamaño. Por ejemplo, si yo no quisiera que aparezcan los elementos que yo tengo en otras escalas únicamente, aquí en la zona de escalas anotativas está especie de triangulito que dice mostrar objetos anotativos. Cuando está marcado en azul se van a mostrar todos dependiendo, no importa la escala que ya tenga seleccionada. Si yo lo desmarco, solo se van a mostrar los elementos que estén en la escala seleccionada. Si me voy a la escala 1:100, se muestran todos y aparece la que yo tengo aquí con únicamente la escala 1:100. Si yo me voy a la escala 1:50, se muestran todos, pero el texto que yo puse aquí y la flecha que yo puse acá desaparece. Si yo quiero que se muestren todos independientemente de la escala, lo vuelvo a marcar y aparece. Igualmente le damos el espacio papel. La flecha solamente aparece en la zona de escala 1:100 y en las demás zonas no aparece. Y bueno, básicamente es una pequeña introducción. Realmente manejar las escalas anotativas y las propiedades anotativas ahorra una increíble cantidad de tiempo. No sé, antes dibujar una planta en diferentes escalas podría llevar, no sé, 3-4 horas, representarlo de diferentes escalas, ajustarle textos, flechas, cotas a cada una de por ejemplo en este caso que fueran 3 plantas, y con estas opciones pues el tiempo se reduce drásticamente, no sé, 1 hora, ¿no? Ahora ya nada más es cosa de seleccionar por ejemplo las cotas y asignarle las diferentes escalas que uno quiere, y en el espacio papel tan fácil como crear un viewport con esa escala, con cada una de las escalas que necesitamos, y automáticamente parece que como magia se ajusta todo. Entonces, bueno, pues esto fue un gran avance de Autodesk.
y bueno, espero que les haya servido. Suscríbanse, denle like y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.